Comenzamos este domingo el tiempo del Adviento. Es el tiempo de la venida del Señor. Es lo que significa la palabra Adviento, la venida. El Señor vino, el Señor vendrá, y entre estas dos venidas el Señor está viniendo permanentemente. Él vino una vez en la carne, a través de la carne bendita de María de Nazaret. Él nació de sus entrañas virginales. Él vivió entre nosotros sirviendo a todos. Él murió en una cruz y Él está vivo y resucitado. Y Él mismo nos dijo que Él vendrá un día en la gloria para completar esta obra que comenzó. El mundo entero será juzgado y su obra del reino será completada. Y entre estas dos venidas el Señor está viniendo permanentemente. Él viene en la Eucaristía, Él viene en la palabra, Él viene en cada hermano, especialmente el que sufre, como lo vimos el domingo pasado. Y este tiempo del Adviento, tiempo de la venida, es un tiempo en el que se recortan las distancias. Este es un aspecto muy importante de este tiempo. Un recortamiento de la distancia, todo lo contrario de lo que en todos los meses anteriores hemos tenido que practicar. Pero aquí estamos hablando de un acercamiento al Señor, a los hermanos, a nosotros mismos, una mayor proximidad, evidentemente de tipo espiritual y que requiere una actitud fundamental. Y por eso en este tiempo la Iglesia entera, a quien el libro del Apocalipsis retrata como la esposa, que se une al Espíritu, ella dice el Apocalipsis 22:20, el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús, Maranata. Y bueno, es así como nosotros vamos ahora con esta actitud de la espera a escuchar el Evangelio en el cual Jesús mismo nos enseña a esperar. Lo leemos en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 13, versículos 33 al 36. Estén atentos y vigilen, porque ignoran cuándo será el momento. Es lo mismo que una persona que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo y ordena al portero que esté en vela. Velen, por tanto, porque no saben cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, a medianoche, o al cantar del gallo, o de la madrugada. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Lo que a ustedes digo, lo digo a todos. Velen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros nos asomamos un poco al Antiguo Testamento, vemos que esto de la venida del Señor ya estaba anunciado. Y partía de una experiencia del pueblo de Israel, sobre todo en los días más dolorosos de su historia. Por ejemplo, en la profecía de Isaías, en el capítulo 63, versículo 15, cuando el pueblo pasa por una dura opresión, castigado por el peso del pecado y viviendo sus consecuencias mortíferas, el pueblo clamó a Dios con esta expresión: si rompieses los cielos y bajases. Era el clamor del pueblo. Y Dios respondió a su pueblo, no solo en esta circunstancia histórica, sino cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Salvador y Mesías, Jesús de Nazaret. Y la venida de Dios no la entendemos de otra manera, sino a partir de este encuentro con el Señor. Recuerden lo que dije al principio, el Señor vino, el Señor está viniendo, el Señor vendrá. Pero esta espera del Señor requiere una actitud fundamental, y es lo que Jesús hoy nos enseña. Es la actitud de la vigilancia. El término griego más repetido en el Evangelio de hoy, 4 veces, gregoreite, de donde viene la palabra Gregorio, el que vigila. Ahí viene la palabra, Gregorio, el que vigila. Gregoreite, estén vigilantes. Vigilancia es lo mismo que estar despierto.
Pero en realidad hay algo más. La vigilancia es un tipo particular de atención. Una atención cualificada. No es simplemente estar con los ojos abiertos. Podríamos estarlo y vivir un sonambulismo espiritual en medio de la vida. Podríamos estar con la cabeza en otra parte y pasar cosas fundamentales y nosotros como que en otro mundo. Aquí se trata de una atención. La vigilancia es una tensión interna de la vida entera en función de una meta, de la meta de la vida, del gran horizonte de la vida. Y esto marca no solamente la dirección hacia la cual se dirige nuestra vida, sino también nuestra manera de vivir. Y Jesús nos dice que esta vigilancia, este egregoreo, se ejerce como ocurrió con aquellos servidores de una parábola cortica que hemos escuchado hoy. Un hombre se fue de viaje y le dejó sus tareas, sus responsabilidades a sus servidores y dejó al portero vigilando. Y viene la pregunta, ¿y cómo los encontrará cuando venga? Y nos habla de 4 momentos de la noche. En medio de este arco de 12 horas de la noche, nos habla de 4 vigilias o 4 etapas. Todas ellas distanciadas de 3 horas, o al atardecer, o a la medianoche, o a las 3, que es la hora del canto del gallo, o en la madrugada. El Señor no dice eso para decirnos que va a venir o a la medianoche, no está hablando de la agenda ni del calendario de la venida. Lo que nos está diciendo es que no importa la hora en que Él venga, Él espera también por nosotros que estemos atentos, que nos encuentre esperándolo, no durmiendo. Por lo tanto, cualquier tiempo es tiempo del encuentro con el Señor. Y es así como nuestro corazón debe estar siempre dispuesto. No como le pasó a los discípulos. Cuando llegó la hora de la gran crisis, la crisis de la pasión, mientras Jesús oraba en el Getsemaní, ¿qué hicieron los discípulos? Dormir. Todo lo contrario del gregoreo, del vigilar, todo lo contrario. Y precisamente por dormir pasa lo que pasa. La mayoría huye. Pedro intenta seguir a Jesús. Y en el momento decisivo, a la hora del canto del gallo, como lo menciona también incluso la parábola, Pedro niega a Jesús. No estaba vigilando. No estaba viviendo esta atención interior hacia su maestro para acompañarlo. Y con todo y esto, Jesús los volvió a llamar y miró también con amor a Pedro, les regaló su misericordia y restauró. La misericordia, la vigilancia es una actitud que cuesta, es difícil, pero siempre, siempre es posible. Que no nos vaya a pasar como ocurrió con un escritor italiano del siglo pasado, que le preguntaron ¿por qué usted nunca se ha convertido al cristianismo? Era un tipo que lo admiraba, pero él dijo, porque yo tengo la impresión de que es gente que no espera nada. Que ojalá nunca se diga eso de nosotros, porque es exactamente lo contrario. Un cristiano es una persona de esperanza, con el corazón ardiente, con los ojos que le brillan, contemplando, mirando hacia la meta. Mis queridos amigos, a vigilar, a estar en vela, mirando la realidad de este mundo, pero sin distracción, sabiendo hacia dónde vamos. El Señor vino, el Señor vendrá, el Señor está viniendo. Bienvenidos a este tiempo de la esperanza, el tiempo del Adviento.